agradecerles por participar en este encuentro que es parte de un ciclo, conversando con el regulador que nos ha propuesto nuestro profesor y coordinador de la mención en Derecho Regulatorio, José Luis Lara, y para nosotros, por razones obvias, es importante o era importante comenzar este ciclo con el tema vinculado a la salud, pero no solo por la situación en la que estamos todos inmersos hoy día, muchos de nosotros estamos asistiendo desde las casas, ¿no? Por esta razón, sino que porque para nosotros este es un tema que no hemos abordado directamente, claramente en nuestro programa de Magíster. Y José Luis viene hace ya algún tiempo buscando, ensayando, pensando, planteándonos alternativas para ir incorporando derecho a la salud, derecho sanitario en nuestro programa, porque efectivamente es un área dentro de tantas especialidades en las que estamos trabajando en que no hemos podido o no hemos tenido la oportunidad de avanzar. Y este conversatorio hoy día entonces tiene la verdad esta doble finalidad, ¿no? Por un lado, enfrentar un tema de la mayor actualidad y de la mayor importancia para todos, particularmente para el mundo del derecho y del derecho regulatorio, pero también comenzar a abrir un espacio, un camino en que ojalá podamos concretar dentro de los próximos meses, José Luis, la esperada incorporación de un primer curso en estas materias y luego seguramente de otras líneas. Tenemos varias alternativas que hemos estado trabajando y yo creo que vamos a estar pronto a concretar con nuestros expositores, entre otros, la posibilidad de iniciar una línea de investigación, una línea de formación o de perfeccionamiento profesional también en esta área. Como siempre, José Luis, agradezco tu buena disposición, el tiempo que le dedicas a nuestro programa, a la mención en Derecho Regulatorio, siempre además dándote tiempo también para desarrollar actividades de extensión, no solo tus obligaciones propias y básicas como coordinador, sino que vas mucho más allá. Y hoy día este seminario, así como lo fue el excelente encuentro que tuvimos el viernes pasado con el Fiscal Nacional Económico, también son una prueba de que estás constantemente trabajando en pro de nuestro magíster y por lo tanto en favor de nuestros alumnos, ¿no? De tratar de contribuir a pensar, a reflexionar uno de distintos ámbitos del derecho en nuestra comunidad jurídica. Así que como siempre, muy agradecido, te dejo a cargo del conversatorio y vuelvo a agradecer a Gabriela y a Jorge por la disposición para participar. Mucho éxito, José Luis, que estén muy bien. Muchas gracias, director. Como siempre, un tremendo apoyo en todas estas iniciativas que gestionamos en el contexto del programa del LLMUC, que como bien saben es un programa que tiene un perfil eminentemente profesional. Y por eso, desde hace algunos meses venimos conversando con el director la posibilidad de tener estos coloquios conversatorios con distintos reguladores. Y creemos que es fundamental inaugurar este ciclo, efectivamente, como decía Miguel Ángel, con un tema de la mayor relevancia, como lo es el tema sanitario, y qué mejor que poder contar tanto con el jefe de la división jurídica del Ministerio de Salud, como con la profesora Gabriela Novoa, que además se desempeña profesionalmente en el ámbito privado. Y eso es un poco lo virtuoso de nuestra mención regulatoria, en que confluye lo público con lo privado. ¿Ya? Y eso es un poco lo que queremos, de alguna manera, poder discutir, intercambiar ideas respecto de un tema que no ha sido ajeno para nadie, y mucho menos en el mundo del derecho, en que a raíz de las distintas decisiones que adoptó la autoridad o el regulador a partir de enero de este año, con los decretos de salud, luego el estado de excepción constitucional en que hemos estado viviendo permanentemente y que ahora tuvimos la noticia que se extendía por 90 días más, generan una serie de desafíos del punto de vista del derecho y particularmente respecto de cómo el Estado se vincula con prestadores privados para efectos de poder enfrentar la pandemia. Hay momentos de colaboración, seguramente hay momentos de tensión. Ahí Jorge nos podrá explicar qué ha significado todas estas órdenes que en definitiva ha tenido que impartir la autoridad en aras, por cierto, de un bien superior como lo es
en definitiva, la salud de todos los chilenos. Por lo tanto, no quiero restar más tiempo a nuestros expositores, por lo tanto, le vamos a la palabra a cada uno de ellos, quienes van a exponer brevemente cómo ha sido su experiencia en alrededor de unos 15 minutos en estas materias, y después vamos a dar un espacio a las preguntas. Si les parece, vamos a partir precisamente con Jorge Hibner, quien es abogado de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Católica. Él es magíster en la Universidad de Berlín y desde hace un tiempo jefe de la división jurídica del Ministerio de Salud. Me imagino que ha estado con bastante trabajo, Jorge, por lo tanto, una vez más, te agradezco el espacio que te has dado dentro de tus funciones. Te vemos ahí en tu oficina, en el Ministerio. Por lo tanto, vayan los agradecimientos de parte del magíster de poder compartir con nosotros esta tarde sobre este tema de gran importancia. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la invitación. Gracias también a Miguel Ángel, a Paulina por invitarnos, y gracias a Gabriela por compartir este espacio hoy día, este espacio académico, digamos, que tenemos. Efectivamente, como tú señalabas, José Luis, la cosa se ha movido un poco en los últimos meses, pero esto es una historia que parte ya hace un tiempo. A mí me gustaría partir contando una infidencia, y espero que el exministro Mañalich no se moleste por lo que yo voy a contar, si es que ve esto, pero tiene que ver con una situación personal. Yo este año solo he tenido un resfrío fuerte, y esto ocurrió en enero de este año. A mediados de enero, finales de enero, yo me sentía más o menos mal, y le pregunté al ministro Mañalich si es que este resfrío podía ser producto de este virus que estaban hablando, que había surgido en China. Porque yo había recibido hace poco un paquete de AliExpress con una polera de Avengers que encargué para hacer deporte. Entonces le dije que me podría haber llegado este virus a través de mi paquete de AliExpress. El ministro se rió un poco, entre otras cosas porque él considera que yo soy un poco hipocondríaco, situación que yo no comparto. Pero me dijo que como ministro de Salud, él no podía asegurarme que si el bicho se transmitía o no se transmitía a través de un paquete de AliExpress. Y a mí eso me llamó un poco la atención. Y le pregunté por qué. Me dice, bueno, la verdad es que sabemos muy poco de este virus. Y me llamó la atención por eso. O sea, me llamó la atención porque además de que el ministro es una persona que sabe de todo, el exministro Mañalich, este concepto de un virus nuevo del cual no sabemos mucho, me generó ciertas dudas. O sea, era la primera vez que escuchaba que podía ocurrir algo así, digamos. Ahora me parece todo súper normal y razonable, pero en esa época, en enero, esta novedad en cuanto al virus nuevo era extraño. Después el segundo acercamiento que tuve con este coronavirus fue cuando ya a principios de febrero el ministro Mañalich me encarga hacer la alerta sanitaria por este tema. Y me dice, ¿sabes qué? Tratamos de poner todas las facultades que existan porque esto va a ser algo importante. Me llamó la atención que el presidente y el ministro, cuando el virus todavía no estaba ni cerca de Chile, no había llegado ni a Latinoamérica, probablemente ni siquiera a América, y estaba recién en Europa, se tomaran este tema como un tema de extrema seriedad, digamos. Y en ese sentido yo creo que fueron bastante visionarios respecto a lo que se venía. Nosotros dictamos la alerta sanitaria el 5 de febrero, para que tengan una idea, el primer caso en Chile fue el 3 de marzo, si no me equivoco, y la OMS decretó que esto era una pandemia el 11 de marzo, ¿ya? O sea, la verdad es que nos adelantamos bastante, y solo para contar, una alerta sanitaria es un instrumento, un acto administrativo que permite, que entrega facultades extraordinarias a distintos organismos del sector salud para hacer frente a un riesgo o a una emergencia sanitaria propiamente tal. Acá todavía no era una emergencia sanitaria, era un riesgo, pero como este tema al parecer podía transformarse en algo importante, se entregaron facultades bastante amplias al Ministerio de Salud y a sus organismos relacionados, que vamos a ver un poquito más adelante en qué consistieron, digamos. Como les señalaba, bueno, vino la declaración de pandemia, vino el primer caso,
y nos dimos cuenta que con toda la fuerza del Estado, lo más probable es que no iba a ser suficiente para hacer frente a esto. O sea, ya en marzo sabíamos que este iba a ser el mayor desafío para la salud pública a nivel mundial en los últimos 100 años. Y eso iba a requerir necesariamente de una colaboración público-privado, ¿ya? O sea, el Estado en materia de salud es grande, es muy grande. O sea, acá trabajan unas 300.000 personas, entre 200.000 y 300.000 personas, más o menos, según el régimen de contrato. Pero es mucha gente la que trabaja en el sector público de salud, y esto al parecer no iba a ser suficiente por la envergadura de lo que estaba al frente. Entonces, se entendió que iba a haber necesidad de hacer una coordinación público-privada al amparo primero de esta alerta sanitaria. Después, el 18 de marzo se decretó el estado de excepción constitucional, que fue renovado por última vez hace poco. Pero íbamos a requerir colaboración de los privados en este tema. El primer tema, y voy a analizarlo, algunos de ellos, en orden cronológico. El primer tema que hubo de hacer el Ministerio de Salud fue reforzar la obligación de notificar toda sospecha de enfermedades respiratorias agudas graves, ¿ya? Para contextualizarnos, el Código Sanitario permite que a través de un reglamento se obligue a prestadores públicos y privados a notificar a la autoridad sanitaria de la existencia de determinadas enfermedades, ¿ya? Y en este caso se entendió que había que recordar esto y pedir también que se hiciera especial hincapié con aquellas enfermedades respiratorias agudas graves. En esa época todavía no estaban bien implementados, o sea, estaban implementados los test PCR para COVID, pero era importante que cualquier enfermedad que pudiese ser que cumpliera con los síntomas que tuviera el COVID, se notificara al Ministerio de Salud. Entonces, eso yo diría que fue la primera acción. O sea, si usted sabe enfermedad respiratoria aguda grave en medio de febrero, cuéntenos para que vayamos a investigar de qué se trata. Después de eso vino un tema que produjo algún grado de risa y que hasta el día de hoy lo encuentro medio ridículo, pero que era bastante importante, que era una declaración jurada para aquellos que ingresen al país. Pues la gente se burlaba porque, bueno, decían que el virus no se iba a quedar afuera porque tuviera que firmar una declaración jurada. Pero sí era importante por un tema que ahora sí está muy de moda y que en esa época no se sabía, que era el tema de la trazabilidad. ¿Dónde está usted? ¿Cómo se siente? Y si el día de mañana se generaba algún tipo de inconveniente, poder seguir a las personas. Todavía, cuando estábamos hablando de la declaración jurada, no se había registrado el primer caso. Y efectivamente en Chile la pandemia nos pilla en una situación que era un poquito complicada, en la cual mucha gente venía de vuelta desde el extranjero, que era de donde iba a venir el virus. O sea, el virus no es autóctono, el virus iba a venir desde afuera, y lo más probable es que con una de esas declaraciones juradas se pudiera hacer la trazabilidad, cosa que ocurrió después del primer caso en Talca. Ahora, lo que también ocurrió muy probablemente es que ingresaron muchas personas con el virus de afuera. O sea, no fue este primer caso de Talca que lo esparció todo el país y se ha multiplicado infinitamente, sino que viene desde otros focos también. Después empezamos a usar ya con bastante entusiasmo la alerta sanitaria, sobre todo cuando empezamos a ver que en otros países imágenes muy dramáticas de gente que se moría sin ventiladores. No sé si se acuerdan ustedes el dilema de la última cama, que gracias a Dios en Chile no tuvimos que tenerlo. Y el dilema de la última cama era precisamente más bien el dilema del último ventilador. Y nosotros entendimos que acá había que salir a comprar ventiladores como fuera. Y para eso utilizamos el mecanismo de trato directo que nos permite la alerta sanitaria. Como ustedes saben, las compras públicas por regla general tienen que pasar por algún tipo de concurso público, salvo en excepciones de urgencia y otras más, pero en el caso que los convoca es la excepción de urgencia. Y la alerta sanitaria permite calificar como esta urgencia el caso que exista una amenaza a la salud, y en este caso estaba, bueno, más que acreditado ese tema. Entonces, hubo de hacerse un esfuerzo muy grande, primero por parte del Ministerio para contactar a todos los proveedores nacionales, pero sobre todo por parte de los proveedores para ir afuera a buscar ventiladores. Nosotros no somos un país que sea productor de ventiladores mecánicos, digamos. Y había que salir a buscarlo afuera. Las filiales de las empresas que producen ventiladores mecánicos tuvieron que hacer sus gestiones con las casas matrices,
con la dificultad que estaba literalmente todo el mundo, y cuando me refiero a todo el mundo, es todo el mundo, a excepción de Corea del Norte, buscando ventiladores mecánicos, ¿ya? Y la misma situación ocurrió también con elementos de protección personal, mascarillas, guantes y otros dispositivos médicos, tales como aquellos necesarios para hacer los test PCR. Que tengamos el... ¿cómo decirlo?, el récord latinoamericano y uno de los índices más altos de test PCR por millón de habitantes es solo posible gracias al esfuerzo de muchos privados. Porque en el fondo acá hay empresas, hay laboratorios, hay fabricantes de dispositivos médicos que han hecho esfuerzos gigantescos por traer los reactivos para generar los test PCR. El test PCR, ustedes, que escuchamos todos los días, pero un test bastante complicado de hacer, o sea, que requiere unas máquinas especiales, requiere unos insumos especiales, es un test que básicamente a través de una fuerza centrífuga replica el ADN y después hay que teñir el ADN del virus para saber si es o no es. O sea, es una cuestión súper complicada, que requiere tecnología súper sofisticada y que de nuevo todo el mundo está detrás de esta tecnología, o sea, estás compitiendo con todo el mundo. Y en ese sentido, el hecho que hayamos tenido ventiladores suficientes y que tengamos una de las tasas más altas del mundo de test PCR, solo es posible gracias primero, bueno, a la buena gestión de la Autoridad de Salud. Yo no me voy a incluir en eso, pero sí me gustaría hacer un reconocimiento a Arturo Zúñiga, por ejemplo, subsecretario de Red Asistencial y todo su equipo. Yo espero que la historia lo juzgue como corresponde, digamos, o sea, como la persona que pudo dotar a la red asistencial de este tema, lo mismo que a la subsecretaria Paula Daza en materia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que también ha sido un tema muy complejo. Después de esto, bueno, cuando ya empezamos a adquirir la infraestructura, hubo de hacer cosas, se necesitaron hacer cosas y efectivamente el personal de salud, que como yo les dije era bastante amplio, no era suficiente, entonces se recurrió a los universitarios, ¿ya? Sobre todo a los estudiantes de los últimos años de la carrera de medicina. De nuevo, la alerta sanitaria nos permite contratar a estudiantes que estén en los últimos años de medicina y carreras afines, y estos estudiantes han sido realmente indispensable para todo lo que es el control de la norma sanitaria, la gestión de los cordones sanitarios y muy especialmente las labores de trazabilidad. Este concepto que yo he utilizado mucho, que básicamente es identificar a los contactos estrechos de pacientes COVID y darle indicaciones de cómo deben conducirse los días posteriores a haber sido contacto estrecho. Y esto yo creo que solo ha sido posible gracias a, entre otras personas, a los estudiantes universitarios. Después, cuando ya teníamos algunos casos de virus, bueno, nos dimos cuenta que no íbamos a poder estar mucho tiempo más con aglomeraciones de personas. Y más allá del tema de la cuarentena y los toques de queda, que quizás dan para un conversatorio de otro estilo, sí vale la pena analizar los esfuerzos que han tenido que hacer, por ejemplo, cines, restaurantes, pubs, centros comerciales, para derechamente en muchas comunas dejar de funcionar, ¿ya? Lo cual significa un costo importante. Y por una resolución de la autoridad se ha prohibido el funcionamiento de aquellos lugares, sobre todo cines, pubs, restaurantes, etcétera, digamos, lugares más relativos al entretenimiento. Algunos comercios se han mantenido, matices más, matices menos, digamos, pero sí ha significado una limitación importante en el negocio que ellos tienen. Y en el fondo acá yo quiero detenerme un poco porque me parece interesante desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué la autoridad sanitaria puede imponer estas medidas restrictivas? ¿Ya? Y hay varias medidas restrictivas que por supuesto están en la alerta sanitaria, que ya he mencionado bastante. Hay varias que ya están en el Código Sanitario, pero puede ser que siempre genere la duda acerca de la inconstitucionalidad de las medidas. ¿Ah? ¿Por qué la autoridad sanitaria tiene esta potestad de decirle a un restaurante, sabe que usted no va a abrir en 6 meses porque es una mala idea que las personas se aglomeren en este restaurante? ¿Por qué se permite en el fondo, se dice a veces, limitar los derechos de esta forma? Y yo creo que esa última pregunta quizás no es la pregunta fundamental, sino que hay que enfocarlo desde el punto de vista que la Constitución nos garantiza derechos fundamentales.
Y usualmente cuando vemos estos derechos fundamentales lo vemos desde una perspectiva un poquito negativa, es decir, ¿qué no podemos hacer para vulnerar estos derechos fundamentales? Pero por supuesto también tiene una dimensión positiva acerca de qué debemos hacer para garantizar estos derechos fundamentales. Y es, a mi juicio, en esa pregunta la que se enmarca el problema que estoy tratando, ¿ya? En el sentido de imponer medidas restrictivas para los privados en el caso de que exista riesgo para la salud de la población. Y en ese contexto me parece que dentro de la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, es que el Estado debe imponer estas medidas como la que hemos señalado, por supuesto, y siempre teniendo en cuenta que estas medidas deben ser de buena fe, deben propender hacia el fin que las motiva, es decir, en este caso, evitar la propagación del virus, no deben ser discriminatorias, unos sí, otros no, y por sobre todo deben ser proporcionales. Y ese es el tema, a mí me parece más relevante respecto a las facultades que tiene la autoridad sanitaria. Después, si el profesor Lara lo tiene bien, podemos hacer otro coloquio en que nos enfoquemos más en este tema, que a mí me parece bien, bien apasionante y que, por supuesto, Gabriela después, en su rol de regulada, digamos, que le toca en este foro, probablemente también va a tener su apreciación al respecto, ¿ya? Pero a mí me parece que todas estas medidas restrictivas son en función de salvaguardar el derecho a la vida de las personas. Siguiendo con este tema de las medidas para una correcta coordinación público-privada, se tuvieron que contratar hoteles como residencias sanitarias, hoteles y similares como residencias sanitarias, que lo que permitían en el fondo es que aquellas personas que no podían cumplir sus cuarentenas en sus domicilios pudieran hacerlo en un lugar con la seguridad que eso llevaba para su familia y para el resto de la población, digamos. Y relacionado con eso fue un tema que, si hubiesen preguntado hace un año, un gobierno de tendencia de centro-derecha, neoliberal, ¿puede fijar precios? Lo más probable es que te hubieran dicho, uno, es inconstitucional, y dos, un gobierno de estas características nunca lo va a hacer. Pero la verdad es que fijamos precios para... la Gabriela siente y ella después podrá ver, fijamos precios para las prestaciones médicas, que es la gran fijación de precios que tenemos. Fijamos precios para el arrendo de los ventiladores, para los arriendos en general de espacio por metro cuadrado utilizado efectivamente, para las cánulas nasales, que son una especie de pseudo-ventiladores, no son pseudo-ventiladores, pero sí son un reemplazo para el auxilio a la respiración, pero se han fijado precios, y bueno, también para el test PCR, para que sea accesible para todo el mundo. Evidentemente, como les señalaba antes, para que estas fijaciones de precio sean legales y estén de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, tienen que ser proporcionadas y, por supuesto, que tienen que ser con el único objetivo de hacer frente a la emergencia sanitaria, o sea, en el fondo tienen que buscar la accesibilidad de las prestaciones. Para terminar, me gustaría desarrollar dos aspectos cortitos respecto a los últimos puntos que hemos visto en coordinación público-privado. Primero, la coordinación de la red asistencial público-privado, que es una novedad bien interesante, en la cual el subsecretario de Redes asumió la coordinación clínica de la red público-privado, y por eso, entre otras cosas, fue necesario fijar los precios de las prestaciones. Y es un tema bien interesante porque una vez que pase la pandemia va a ver cómo se hace esta desintegración de esta red integrada, valga la redundancia, que ha funcionado bastante bien, ¿ya? No es que la red antes de esto haya sido absolutamente autónoma, público o privado. De hecho, siempre ha existido, por ejemplo, la unidad de gestión de camas críticas, que permite trasladar un paciente de un centro público a uno privado y viceversa. Pero ahora con el tema COVID esto se ha acrecentado y ha sido un experimento que yo diría que ha sido bastante satisfactorio, ¿ya? Nos falta un poco la perspectiva del tiempo para mirar cómo seguir con este tema, pero la verdad es que la experiencia ha sido positiva. Se han tenido que dictar varias resoluciones, digamos, en las cuales se imponen los términos de esta integración público-privada, que a veces ha sido complejo, y hay un tema muy específico, que fue el aumento, la obligación que se le hizo a los privados de aumentar su capacidad de camas críticas
con capacidad ventilatoria, que al principio fue recibida con mucha resistencia por parte de los prestadores, pero que después hubo una adaptación a ella y que la verdad es que el resultado ha sido extraordinariamente bueno y ha sido, entre otras cosas, lo que ha permitido que nos hayamos saltado el dilema de la última cama y que no haya muerto gente sin ventiladores mecánicos esperando en las salas de espera. Y somos conscientes que eso requería un esfuerzo enorme. Esto no se trata solo de instalar un ventilador, se trata de también personal de salud capacitado para hacer frente a eso, medicamentos, etc. Y lo último que me gustaría referirme, que es el debate que probablemente nos va a tener ocupado en los próximos días, en coordinación público-privada, que es todo el tema de la vacuna, ¿ya? Los laboratorios que muchas veces son mirados como los malos de la película, en esta pasada son los que tienen la salvación en sus manos. O sea, todos los estamos mirando con el objeto de que desarrollen una vacuna. Para eso han existido alianzas con universidades y con estados. Chile mismo ha comprometido ciertos fondos para el desarrollo de una vacuna, para los estudios clínicos fase 3, que probablemente han escuchado mucho. Solo para contextualizar, para que un producto farmacéutico sea aprobado en cualquier país requiere demostrar seguridad, calidad y eficacia. Los estudios fase 1 y fase 2 son bastante reducidos y lo que se enfocan principalmente es demostrar la inocuidad del producto, es decir, que sea seguro, pero la eficacia del producto, es decir, que va a generar los beneficios que se pretenden, en este caso, generar los anticuerpos necesarios para evitar el contagio, se ven en los estudios clínicos fase 3 y esos sí ya son más masivos y requieren mucha gente. Y, por supuesto, como, de nuevo, todo el mundo está detrás de esto, se requiere la ayuda de varios estados y entre ellos el Estado de Chile también va a aportar un poco y por supuesto la Universidad Católica, quien lidera este estudio con el laboratorio chino Sinovac y que esperamos que concluya con una vacuna que nos permite inmunizarse, pero por supuesto también hay otras instancias y en ese contexto en los próximos meses se viene una carrera por la vacuna nuevamente, así como fue en los ventiladores hace 6 meses, ahora van a ser las vacunas, que es lo que nos va a permitir salir de esta pandemia, pero cuando hagamos, digamos, una revisión de este conversatorio en 6 meses más, vamos a poder ver que la colaboración público-privada en vacunas es realmente un tema bien apasionante porque requiere de muchas voluntades, requiere de mucha fuerza de distintos actores para lograr tener una vacuna y para lograr inmunizar a la mayor cantidad de población posible, que es lo único que nos va a devolver algo similar a la normalidad que teníamos antes. La nueva normalidad, que fue un concepto bien vilipendiado, que nunca se entendió mucho que era nueva normalidad y no normalidad seca, pero esta nueva normalidad yo creo que solo se va a lograr con una vacuna. Jorge Huebner hablando, el abogado, no soy experto en epidemiología ni mucho menos, y es una opinión al final del día. Les agradezco mucho por su atención. Bueno, después conversaremos las preguntas, pero estoy muy interesado en escuchar a Gabriela, quien le ha tocado la otra cara de la moneda y a quien le ha tocado sufrir un poco con las resoluciones del Ministerio de Salud. Así que muchas gracias, José Luis, gracias de nuevo a todo el equipo de la Católica y estamos disponibles para lo que necesiten. Muchas gracias, Jorge. No me cabe ninguna duda que tu introducción va a despertar el apetito intelectual de varios de los aquí presentes para la ronda de preguntas final. Dijiste muchos temas tremendamente interesantes, partiste con la pandemia, hiciste alusión a algunas situaciones que en el contexto, como bien decías tú, de un gobierno de corte más bien de centro-derecha, nunca nadie habría imaginado, como la fijación de precios. Y terminaste hablando de un tema que yo creo que hoy día concita el interés de todos, es qué va a pasar con las vacunas en definitiva. Y bueno, y eso es un buen puntapié inicial para la exposición de Gabriela, en particular porque Gabriela ha tenido que sufrir la robustez de todas esas atribuciones o imposiciones del MinSal en un contexto de pandemia, y probablemente eso también ha generado tremendos desafíos dentro del rol de un prestador de salud como lo es la red de salud UC Christus, que además es de la casa de la Pontificia Universidad Católica. Y bueno, no me queda más que presentar a Gabriela, que es profesora nuestra del programa LLM, abogada de la Universidad Católica, magíster en Derecho,
es profesora de Derecho Comercial también, y de la Clínica Jurídica, tiene una actividad académica bien intensa, y es gerente legal de UC Christus, o sea, como tú bien anunciabas, Jorge, el regulado para estos efectos. Entonces, cuéntanos un poco, Gabriela, cómo han sido estos meses. Muchas gracias en primer término, José Luis. Muchas gracias a través de Miguel Ángel, al magíster, por la invitación y por esta entretenida idea de juntarnos a conversar de este tema. La verdad es que he sufrido la creatividad de Jorge, como le digo yo a veces. Voy a partir contextualizando un poco. A mí muchas veces por trabajar en el mundo de la salud me han preguntado, ¿estábamos realmente preparados para enfrentar esta pandemia? Y la verdad es que yo creo que nadie estaba, ni siquiera nosotros que veníamos detrás de los países europeos principalmente, que veíamos en la tele, como decía Jorge, lo que estaba pasando, estábamos realmente preparados porque no sabíamos ni cómo íbamos a reaccionar nosotros. Yo iba de repente a la oficina, salud estaba decepcionado en el fondo de la cuarentena, en plena cuarentena, y Santiago Centro estaba lleno. O sea, no sabíamos mucho qué iba a pasar. Pero pese a todo eso, yo creo que esta, como molesto yo Jorge le digo, creatividad en resoluciones y esta forma en que enfrentó el gobierno la pandemia, logró que no llegáramos a este dilema de la última cama. No estoy diciendo que no hayan habido algunas excepciones, pero en general yo creo que toda esta coordinación pública-privada dio buen resultado, digamos. Por supuesto que todavía quedan en el camino varias dudas, tengo algunas opiniones contrarias a lo que opina Jorge en algunos de los temas, que también lo hemos conversado, pero en general la forma en que se enfrentó, cómo se reglamentó, cómo se coordinó, fue una buena forma. Y voy a ir explicándole un poco por qué opino esto, pero antes me gustaría contextualizar en el fondo cuál era la realidad de los prestadores de salud durante este periodo, digamos, y esperemos que no vuelva a ser la realidad y que vayamos saliendo, digamos, con la esperanza que tengamos la vacuna a la que hablaba Jorge, más bien en el corto que en el mediano plazo incluso. A los prestadores de salud, por mucho que uno piense que este era un virus, en realidad la gente terminaba hospitalizada, era un buen negocio, no era así en realidad, nunca fue así. En general, en la industria de la salud tuvimos una baja del 80% de la actividad ambulatoria, del 50-60% de la actividad hospitalaria, o sea, fue un golpe fuerte. No solo por la suspensión de la cirugía electiva, que voy a mencionar cuando me refiero al decreto respectivo, sino porque además, por las propias cuarentenas, por el temor de la gente a contagiarse, todo el mundo postergó sus atenciones médicas, menos que se tratara de una situación de emergencia. Entonces, ni las consultas ambulatorias, ni los exámenes médicos, ni las hospitalizaciones se hacían, digamos. Entonces, había una baja importante. Por otro lado, teníamos que conseguir insumos. Teníamos que conseguir elementos de protección personal, por ejemplo. Teníamos una serie de reglamentaciones no solamente en ese tiempo, cuando partió esto, no era obligación usar mascarilla para todo el mundo en la calle, digamos, pero ni siquiera había para el personal de salud de forma fácil de conseguir. Al principio se exigía, a través de la autoridad sanitaria, las famosas N95 que deben haber escuchado, que no habían. O sea, no habían, ni siquiera nosotros, a través de las redes internacionales, digamos, podíamos conseguir fácil en el 95, y después se restringió que fuera para el personal directamente involucrado a la atención de pacientes con riesgo de contagio, en el fondo. Pero había escasez de insumos, había escasez de elementos de protección personal en algunos momentos, en otros momentos tuvimos, por un lado se nos instruía que aumentáramos la toma de PCR, que son los test para detección del COVID, pero hubo un momento de falla de insumos en el fondo para poder tomarlos, de los reactivos, etc. Entonces tuvimos que lidiar con todo eso en paralelo a esta creatividad de Jorge, como le digo yo, que todos los días teníamos normativas nuevas. O sea, si bien nosotros revisamos habitualmente el diario oficial todos los días, ahora la primera labor de la mañana, ver qué nuevo reglamento, qué nueva resolución teníamos, qué nuevo decreto teníamos para ver cómo nos adaptábamos. Entonces todos los días era ir adaptándose a la nueva normativa y a las nuevas exigencias. Me voy a referir brevemente a algunas de las cuales ya mencionó Jorge, pero cómo eran recibidas por el lado de los prestadores. En primer lugar, el decreto 4, que fue el que decretó la alerta sanitaria y lo otorgaba facultades excepcionales a varios de nuestros fiscalizadores, en el fondo, a la Seremi, al ISP, a la subsecretaría, o sea, al ministerio en general, digamos,
y a otros que no tienen tanta relación directa con nosotros, como Cenabás, la Superintendencia de Salud. Además de eso, digamos, tuvo algunos elementos positivos para nosotros, como que una de las cuales a las que se refirió Jorge, que fue la contratación de estudiantes en el fondo, estudiantes de últimos años como de enfermería, o carreras como enfermería, o carreras como kinesiología, o carreras como medicina, ¿ya? Y eso cobra mayor relevancia aún cuando viene la exigencia de duplicar la capacidad de camas críticas en el fondo. Porque la duplicidad de camas críticas va asociada a personal que maneje esas camas críticas. Entonces, ya no habían en el mercado, uno no conseguía enfermera, uno no conseguía médico intensivista, porque estaban todas las clínicas en lo mismo en el fondo. Entonces, ayudó mucho esta posibilidad de contratar estudiantes, digamos, y lo que ayudó mucho también fue que después, no fue al principio, pero sí después, se liberó la necesidad de contar con el UNACOM aprobado para poder ejercer como médico en el fondo, que también nos ayudó para poder recibir médicos extranjeros, por ejemplo, que no lo tuvieran aprobado. Se suspendió en virtud del decreto 4 las cirugías electivas. Esto fue, estamos hablando a principios de marzo, por lo tanto el golpe para los prestadores en el fondo fue grande, porque en el fondo no hay más cirugías electivas, o sea, si uno se quería hacer cualquier cirugía que fuera, no sé, de rodilla, por ejemplo, que no fuera una urgencia, no se podía hacer. Cosa que al final, si uno lo puede mirar eventualmente como algo positivo, eso ayudó a que no estuvieran las camas ocupadas, digamos, o sea, mirándolo desde una perspectiva, como buscándole el lado positivo, digamos. Esa prohibición absoluta en el fondo de hacer cirugías, salvo las que fueran de urgencia, se liberó un poco en el mes de abril, en que se permitieron las cirugías ambulatorias y las que requerían hospitalización de no más de un día en el fondo. Y ahora se ha vuelto a liberar en el fondo, pero con la posibilidad de poder reconvertir rápidamente en 5 días, si no me equivoco, en caso de ser necesario volver a aumentar la capacidad de camas críticas. También ayudó que se suspendieran los procesos de acreditación. Ya nosotros teníamos algunos procesos de acreditación en curso, que era exigencia legal en el fondo va por ser prestador GES, por ejemplo, y eso se suspendieron por un periodo, digamos, los procesos de acreditación. Después, la resolución, no lo voy a decir exactamente en orden cronológico como lo hizo Jorge, voy a ser un poco más desordenada en eso, pero después viene la resolución 591, que tenía una serie de modificaciones, en que se nombra, como mencionaba Jorge, también el subsecretario de redes asistenciales como encargado de la coordinación, y ahí llega el gran momento de la fijación de precios, ya de la fijación de los precios tanto para PCR, que por supuesto que se fijaron los precios, pero la glosa en que está incorporado al test de PCR incorporaba además otros exámenes que tuvimos que cobrar por todo lo mismo en el fondo, que no voy a entrar en el tema, pero nadie se preguntó si cubrían o no cubrían los costos, por ejemplo. Ya uno puede entender, digamos, racionalmente que dado el momento que habían eventualmente algunos que podían aprovecharse, que era necesario hacerlo, pero por eso yo digo que hay todavía preguntas que quedan todavía un poco en el aire. Y además se fijaron los precios de las atenciones de estos pacientes. A todos los que estábamos, por ejemplo, a puertas de firmar convenios con FONASA para algunas prestaciones y todo, llegamos hasta ahí, digamos. No, el Estado nos fijó los precios y no se pudo hacer nada más, digamos, y tuvimos que asumir los precios que nos da el Estado para fijarlos. Después, en el mes de mayo, se dicta la resolución 356, en que nos instruyen a todos los prestadores privados de alta complejidad, dentro de los cuales se encontraba la red de salud Secristus, a duplicar la disponibilidad de camas críticas, en el fondo, la disponibilidad de camas con ventilación mecánica invasiva, en el fondo. Y además a reconvertir máquinas de anestesia, máquinas pediátricas, en el fondo, para que pudieran funcionar como ventiladores mecánicos, ¿ya? Además, se da el plazo de 5 días o 6 días para llegar al 20% de ese aumento y de un mes más o menos para duplicarlo totalmente. Nosotros como institución, yo estoy aquí hablando a nombre propio en realidad, pero les cuento que nosotros ya habíamos trabajado en eso, ya habíamos nosotros en forma voluntaria aumentado, prácticamente duplicado la capacidad antes, entonces esta resolución nos llega a tener que aumentarla más aún. Esto significó un trabajo inmenso de parte de los prestadores de habilitar espacios físicos, por ejemplo,
de reconvertir pabellones en piezas, en camas, digamos, de conseguir personal. O sea, realmente ese fue un esfuerzo realmente relevante, porque las camas críticas habitualmente las manejan especialistas, intensivistas, personas especializadas en el manejo, no cualquiera, como mencionaba Jorge, puede manejar un ventilador mecánico. Entonces, tuvieron que, por ejemplo, los anestesistas, transformarse un poco en intensivistas y pasar cuando no habían intensivistas, que además estaban haciendo largos turnos en el fondo, porque no había recursos humanos en el fondo para que pudieran atenderse todas las camas que estaban siendo ocupadas. Y de repente igual surgía la duda, los médicos empezaban a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si entre los largos turnos que tengo me equivoco? ¿Qué pasa si tengo un error? ¿Qué pasa, de quién es la responsabilidad aquí? ¿Qué pasa si un médico que no es de la especialidad está atendiendo a un paciente y se equivoca también? O sea, ahí también van quedando varios vacíos y varias dudas en el camino, digamos, porque estamos todavía en una situación de emergencia sanitaria, estamos todavía con una prórroga ahora del estado de excepción. Entonces, hay muchas preguntas que probablemente se van a tener que responder cuando esto termine, en el fondo que esperamos que termine luego. Después hubo, antes, digamos, en el tiempo, está la resolución 156 que dispone ciertas instrucciones para la coordinación. Esto a nosotros también tuvo harto impacto en materia, por ejemplo, de tareas que se nos asignaban. En virtud de esta resolución se dispone que los prestadores privados se van a incorporar a la red pública de los servicios de salud que le correspondieran en el fondo, ¿ya? Y además establece ciertas obligaciones de información, ya por ejemplo, había que informar diariamente la cantidad de camas ocupadas, la cantidad de camas disponibles, los ventiladores mecánicos que eran disponibles, en un formato preestablecido que se daba, pero en paralelo nos pedían de otro lado la misma información, pero en formatos distintos. Entonces, a veces 2 o 3 veces al día había que informarle a áreas distintas, en formatos distintos, la información. Por eso, de repente uno se explica que pueden haber habido algunas diferencias en el fondo. Teníamos que informar también la cantidad de personal de salud contagiado, la cantidad de personal de salud que estaba con riesgo de contagio. ¿Ya? Todo esto, todos los días, digamos, y a 2 o 3 entidades distintas dentro del día. Se instruye también en virtud de la resolución 156 la separación de los servicios de urgencia. Entonces ahí también se tuvo que armar, en el caso nuestro, una urgencia especial respiratoria. Todos tuvieron que armarlo en el fondo, pero esto significa disposición de espacio físico en el fondo. Armar un servicio de urgencia. Ustedes se imaginan que un servicio de urgencia no es llegar y abrir una consulta médica en el fondo. El servicio de urgencia requiere una serie de elementos que hay que instalar, armar, digamos, tiene una serie de costos y elementos asociados, además del personal, que era a lo que ya me referí con anterioridad. Y se instruye además en esa resolución la toma masiva de test de PCR, que eso ya lo veníamos haciendo nosotros y lo hemos seguido haciendo durante todo este tiempo. Yo creo que me atrevería a decir que fuimos de las instituciones que más tomaba test al día, digamos. Aquí hizo una labor, sí, la autoridad sanitaria y permitieron, por ejemplo, operar con autorizaciones sanitarias provisorias en el fondo algunos laboratorios, y eso ayudó bastante, por ejemplo, algunos laboratorios académicos para investigación que existían en la Universidad Católica empezaron también a tomar, no a través de la red de salud, sino que empezaron a tomar test de PCR, y eso también ayudó a que tuviéramos un alto porcentaje, una alta toma de exámenes, digamos, diarias. Ahora, en paralelo a todo este mundo que ustedes se podrán imaginar que estamos viviendo, nosotros seguimos, o sea, el trabajo lo tuvimos que seguir haciendo como estaba, digamos, la autoridad sanitaria, la Superintendencia de Salud que nos fiscaliza, la Seremi que nos fiscaliza, siguieron fiscalizándonos de la misma forma, no por esto, no necesariamente por esto, además la inspección de trabajo nos fiscalizaba porque estuviéramos usando adecuadamente los elementos de protección personal, pero con esto de que pudieran trabajar por teletrabajo, en el fondo, la Superintendencia de Salud, les puedo decir que, no sé, duplicó la cantidad de requerimientos, consultas, reclamos que estaban llegando, no notificando el lunes a domingo, digamos, por correo electrónico. La Seremi de Salud también nos tuvo mucho aumento de fiscalización, entonces de repente uno, lleno de, no sé, 5, 8, 10 cosas que contestaron en una semana,
que no tenían relación directa con la pandemia, uno decía, porque no había ni quien preguntarle de repente, porque entre las personas que estaban en cuarentena, entre que estaban todos en otra, en el fondo, en temas clínicos, fue un periodo bastante complejo. O sea, en algún momento tuvimos que informar hasta las máquinas que estaban emitiendo ruido en la azotea del hospital, digamos. O sea, era como que la vida siguiera pasando y que el hospital no tuviera el caos asistencial que tenía en el fondo. Ahora, dentro de todo eso y ya a modo de conclusión, yo, como les decía cuando partí, creo que las medidas que se tomaron fueron buenas medidas, que nos permitió enfrentar la crisis, que esperemos que haya sido la crisis y que no se repita un pic. De repente da un poco de susto cuando uno sale a la calle y se encuentra con tacos, que uno pasa por un centro comercial y están llenos. Esperemos que no sé quién haya sido la crisis que pasó. Sí, probablemente si es que no hubiera existido esta coordinación, por ejemplo, y aquí se me pasó a mencionarles, pero el tema de la coordinación de la unidad de gestión centralizada de camas, por ejemplo, que asumió la coordinación de todas las camas críticas del país, entonces que era capaz de decidir si derivaba a un paciente de Arica a Temuco, o de Santiago a Concepción, o al revés, en el fondo, fue también un muy buen mecanismo. Los prestadores que veníamos operando con anterioridad, a través de contratos con FONASA, por ejemplo, a través de la modalidad de GRD, que ya usábamos el sistema de la unidad de gestión centralizada de cama, no fue difícil subirnos, digamos, y manejarlo, pero fue un muy buen, yo lo conversaba con Jorge, esto fue una buena alternativa, digamos, de manejar la coordinación. Pero como les decía también, hay varios temas que van quedando en el camino, porque sobre todo mirándolo como prestador y conversando con otros prestadores, en realidad queda, por ejemplo, para nosotros hay una serie de costos, digamos, que no solamente implican el haber dejado de tener una utilidad por la aplicación de precios, sino que el haber las reconversiones de cama, la urgencia separada, en el fondo hay una serie de costos, de hechos, digamos, y de haber dejado de ganar, digamos, de daño emergente, lucro cesante, que se tiene que evaluar, en el fondo, porque desde alguna perspectiva podría considerarse que es una especie de expropiación en la práctica. Pero eso se tiene que estudiar. Yo creo que tenemos que salir adelante de la mejor manera de lo que ha significado todo este proceso, pero es un tema abierto, sin duda. Ya sea por la investigación que contempla la propia ley de estado de excepción o las normas generales, es un tema abierto que es una de las interrogantes no cerradas, digamos. Pero por mientras hay que seguir haciendo el mejor trabajo que se pueda, como no tengo ninguna duda que por lo menos en la institución en la que trabajo han hecho, y ya ha habido un excelente trabajo, disposición y buena voluntad de toda la gente que trabaja. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Hemos abierto el chat para las preguntas que quieran formular. Ya están llegando algunas. Por mientras, me gustaría consultar a Jorge respecto de algo hablaba Gabriela de la cantidad de normativa, de la intensidad de la fiscalización, en fin. Cuéntanos un poco cómo fue ese trabajo, tremendo me imagino, de coordinación con los otros servicios. El Ministerio de Salud es un ministerio bien complejo, es un ministerio que cuelgan de él las Seremis de Salud, por ejemplo, que tenían un rol muy importante en la fiscalización. ¿Cómo fue esa coordinación dentro del Estado? Ustedes tuvieron una coordinación con Interior, ustedes pasaron de ser un ministerio sectorial que a veces no destaca tanto dentro de la administración a ser el foco principal a nivel país durante mucho tiempo. ¿Cómo fue un poco eso? Bueno, complejo, digamos, como suele ocurrir dentro de la administración del Estado. No, o sea, hubo que adaptarse, como dices tú, José Luis, como a esta realidad en la cual casi todo el accionar del Estado está cruzado
por COVID, ¿ya? Y por un lado, también empezar a ser conscientes que las medidas que nosotros tomábamos ya no solo afectaban desde el punto de vista sanitario, sino que afectaban a otros ámbitos cuyos responsables son otros ministerios, por ejemplo, suspensión de clase, digamos. Claro. ¿Qué tiene que decir el Ministerio de Educación? Cierre de restaurantes, ¿qué tiene que decir el Ministerio de Economía? Qué sé yo, las cuarentenas, o sea, imaginen, por más que los funcionarios públicos hayan estado decepcionados, te genera una distorsión en la forma habitual de hacer las cosas. Entonces, efectivamente, de a poco se han ido generando instancias de coordinación, las cuales, por supuesto, a nivel ya más macro, han sido siempre lideradas por el presidente de la República, y eso es un tema que también, bueno, la historia irá a juzgar, digamos, pero la coordinación intraministerio, si bien a mi nivel, de repente tiene ciertas, ¿cómo se llama?, ciertos roces y ciertas complejidades, siempre ha habido un liderazgo bien importante desde el presidente y de ahí hacia los ministros. Y eso ha ayudado bastante, porque hemos tenido pocos espacios de indefinición, ¿ya? Independiente de que estas medidas se han tomado como un acuerdo con estos comités de crisis, se han tomado medidas. Y eso a mí me parece que es fundamental. O sea, no hay nada más nocivo en general, pero sobre todo en estos tiempos de crisis, que la inacción. Y de repente, bueno, la gente podrá criticar o todos podremos criticar, digamos, y es muy legítimo, que tal o cual medida fue muy tarde, o que tal o cual medida fue muy temprano, o que deberíamos hacer esto, deberíamos haber hecho esto otro, pero lo importante es que se hicieron cosas desde el minuto, no voy a decir desde el minuto 1, sino que desde el minuto menos 30, digamos, o sea, desde el día menos 30, o sea, 30 días antes del primer caso, ya habíamos dictado la primera alerta sanitaria, ya estábamos dictando normativa, y en ese contexto, independientemente de que yo sea funcionario del gobierno y todo, me gustaría un poco defender la labor de lo que hemos hecho. Y en ese sentido, como te decía, hacer tantas cosas genera complejidades, pero yo creo que las hemos ido sorteando bien, complejidades con otros ministerios y también complejidades dentro. O sea, el Ministerio de Salud, como tú decías, José Luis, es un ministerio gigantesco, de repente cuesta mucho que la información llegue a todos lados, se generan dudas interpretativas, y por lo tanto hay que estar siempre atento e intentando absorber la mayor cantidad de información posible, escuchar mucho, eso yo creo que es relevante. No sé si yo siempre lo hice bien, digamos, pero al menos la intención estuvo, digamos, de poder entender lo que estaba pasando alrededor y tratar de buscar soluciones que fueran lo más satisfactorias para todos. Perfecto. Se está activando el chat. Aquí viene una pregunta de Cecilia para Jorge. Cecilia pregunta, ¿no cree que la estrategia sanitaria fue más curativa que preventiva al enfocarse y ocuparse más de los ventiladores mecánicos que del aislamiento y trazabilidad? ¿Creen que sin vacunas es factible el retorno a clases? Es una pregunta ya probablemente un poco más compleja y que intervendrán distintas autoridades, pero yo no sé qué opinas tú de esa consulta que nos hace Cecilia. Sí, o sea, es una crítica común, digamos, respecto al enfoque hospitalario de la pandemia y no tanto al enfoque preventivo. Y en ese contexto, sí yo quiero señalar que efectivamente el enfoque hospitalario y curativo ha sido bastante extraordinario, ¿ya? Y eso se ha notado en comparación con otros países. Y eso es indudable. Y ha sido muy bueno. Y quizá el hecho de que haya sido muy bueno y que no hayamos tenido el dilema de la última cama hace palidecer un poco el enfoque preventivo. Pero el enfoque preventivo era muy complejo. O sea, no es muy complejo, o sea, perdón. Es algo que se hizo. Sin embargo, el éxito no es tan automático. O sea, en el fondo, la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, si bien la tuvimos claro desde el minuto 1, este país tiene ciertos complejos estructurales que hacen difícil una estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento como la puede tener Alemania, por ejemplo. O sea, Alemania, que ha sido quizá el país más exitoso de los grandes, sin duda de la Unión Europea,
estos gallos ya tenían un sistema de distanciamiento social anterior a la pandemia. Yo viví en Alemania un tiempo y efectivamente entendí por qué no habían logrado controlar este tema tan rápido, porque efectivamente ellos estructuralmente tienen un sistema en lo cual tienen espacios amplios, no tienen un sistema social, de comunicación social basado quizás en tanto contacto como lo teníamos nosotros, y efectivamente tenían una tarea que ya estaba hecha. A mí me parece que la estrategia preventiva ha sido lo más adecuada posible. Me parece que, como les digo, ciertos problemas estructurales de nuestra sociedad, o sea, hay problemas de hacinamiento, por ejemplo, que no había forma de que la autoridad sanitaria la solucionara en 2 meses, digamos. O sea, problemas que hemos tenido de habitacionales de este país que llevan 200 años desde su fundación, que sin duda inciden en este tema, no podían ser solucionados en 2 meses, y eso en general complejizó el tema, digamos. Pero acá yo creo que se hicieron todos los esfuerzos, pero bueno, nos queda por avanzar como sociedad, y el día de mañana esperemos que en 100 años más, para la próxima pandemia, nuestras ciudades y la calidad de vida de la gente nos haga estar más preparados para esto. Perfecto. Bueno, siguen llegando preguntas. Le vamos a dar un descanso a Jorge y le vamos a preguntar a Gabriela. Gabriela, por tu trayectoria profesional con mucha experiencia en la banca, experiencia en los arbitrajes, en el mundo universitario, ¿cómo fue esto de cumplir un rol de gerente legal en un mundo distinto, dominado tradicionalmente por los médicos? Y peor aún, en tiempos de pandemia, ¿cómo convive el derecho con la crisis y con la ciencia médica, en definitiva? A ver, por las distintas circunstancias de la vida, a mí me ha tocado mucho trabajar con personas que no son abogados, así que el tema de los médicos, no. Creo que haber pasado por un tiempo trabajando en la universidad con investigadores de todas las áreas fue una buena enseñanza de trabajar con disciplina distinta en realidad. Yo creo que los médicos han ido aprendiendo, quizás por el mismo hecho de que han aumentado mucho la conciencia del reclamo y el derecho que tienen los pacientes en el fondo a exigir lo que le corresponde de acuerdo a la ley o lo que ellos creen que les corresponde. Los médicos han ido tomando conciencia de la importancia de la norma en el fondo, de la importancia del derecho. Entonces, yo diría que yo llegué hace 8 años más o menos al área de la salud. Ha sido un esfuerzo que partió de casi nada a una curva creciente en el fondo. Y hoy día los médicos en general saben que tienen que preguntar en el fondo antes de actuar, en general. Siempre hay algunas excepciones. Y durante este tiempo ha sido igual. Ahora, durante este tiempo se ha actuado mucho en base a la urgencia, digamos. O sea, no hay mucho que preguntar y hay que hacer y después vemos qué hacemos, digamos. Porque ha sido un periodo de crisis. Pero yo diría que en general, al menos la experiencia que tengo yo, es que hoy día convivimos bastante bien los médicos y los abogados. Me ha tocado, he tenido la suerte además de hacer capacitaciones en que han estado médicos involucrados, entonces creo que hemos hecho un buen trabajo, digamos, por lo menos en UC Cristo. Perfecto. ¿Y cómo ves tú, Gabriela, la irrupción del legal tech o las tecnologías y la innovación en el mundo jurídico a propósito de estos temas sanitarios y de la crisis sanitaria? Algo comentó Jorge respecto de la vacuna que está liderando un equipo de la Universidad Católica en este proyecto Milenio, y también a propósito de algunas medidas que ustedes han implementado, como la telemedicina. ¿Qué desafío le ha generado en tiempos de crisis en que uno no puede concurrir tradicionalmente a ver un doctor? Y ustedes, entiendo que como Christus han ido desarrollando un programa de telemedicina que puede ser bien interesante porque acerca la medicina de vanguardia incluso a sectores más vulnerables de la población.
A ver, nosotros veníamos desde hace un buen tiempo, mucho antes de esto, digamos, trabajando en telemedicina, tratando como de reforzarlo, digamos. Tenemos un equipo ahí liderado por un doctor, que es el doctor Sebastián Valderrama, digamos, que ha sido muy impulsor detrás de él, digamos, muchas otras personas del área, no solamente del área médica, sino que del área de tecnología de la información, digamos, en general, trabajando en esto desde mucho antes. Esto fue el refuerzo o el impulso en el fondo para lanzarnos derechamente al mundo de la telemedicina, que yo no tengo ninguna duda que llegó para instalarse, digamos. Representa una facilidad tremenda para el paciente, da la posibilidad de poder atenderse no estando ni siquiera en la ciudad de Santiago eventualmente. Hemos seguido trabajando en el desarrollo, porque la telemedicina no solamente la consulta médica, sino también facilitarle, por ejemplo, que el médico pueda emitir la receta y que se pueda mandar la receta electrónica. Hasta el proyecto, y ahí el experto es Jorge, en el fondo, Fármacos 2, en el fondo, que tiene una regulación respecto a la receta electrónica, pero nosotros hemos trabajado hemos trabajado con sistemas. Nuestros médicos, por ejemplo, tienen firma electrónica avanzada, eso lo tienen desde hace meses. Entonces, estamos ahí viendo, porque la farmacia no es fácil que acepten una receta retenida con una firma electrónica avanzada, siendo que la deberían aceptar porque es un documento legal, digamos. Hicimos harto ruido nosotros, ruido en el fondo, de buen ruido, digamos. Solicitamos a FONASA a principios de marzo, o a fines de febrero en el fondo, que se abrieran los códigos FONASA para que tuvieran reembolso, por ejemplo, ciertas prestaciones de telemedicina. FONASA, no quiero decir que lo haya hecho por la carta que mandamos nosotros, ni mucho menos en el fondo, pero ha ido abriendo cada vez más códigos de consultas que se pueden optar por telemedicina, lo que permite que no solo FONASA cubra, sino que además que las ISAPRES reembolsen. Ahí hay que hacer también un trabajo con los aseguradores, FONASA y ISAPRE, en el fondo, para que se puedan, por ejemplo, vender bonos online y no tenga que ser a través de un reembolso. Pero llevamos, no sé, 6, 8 meses, 7 meses. Entonces hay harto trabajo, pero esa es una línea, da para mucho en realidad, porque el tema de salud digital, la toma de exámenes, el análisis de exámenes de rayo, por ejemplo, que se toman en Punta Arenas, que se puede hacer en Santiago. O sea, hay mucho tema, y es un tema que sí nosotros veníamos desarrollando de antes, así que nos tenía bastante bien preparados en el fondo. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Bueno, Cecilia, ¿Puedo agregar algo más? Adelante. Perdón, es que me tocaron uno de mis puntos sensibles, uno de mis chistes, que es el tema de la venta electrónica, de licenciación electrónica de medicamentos. La semana pasada se despachó para ley, es decir, ya fue aprobada por ambas cámaras, un proyecto que facilita la adquisición de remedios en tiempos de COVID. La expresión remedios, que han criticado mucho, no es mía, viene en el proyecto de ley, debería ser fármaco. Okay. Claro. Para que no me revienten todavía. Pero dentro de ese proyecto de ley que facilita la adquisición de remedios para COVID, unas personas decidieron incorporar una indicación respecto a la eliminación de la firma electrónica avanzada para las recetas médicas de manera permanente, no solo en COVID, y eso ocurrió. Entonces, antes de Fármacos 2, yo diría de aquí a un par de semanitas más, vamos a tener ya publicado la modificación del Código Sanitario que permite expender recetas médicas sin tener firma electrónica avanzada. Y eso es un avance gigantesco, porque si bien Gabriela dice que todos sus médicos tienen firma electrónica avanzada, esa no es la realidad de todo el país. Entonces, para nosotros es un avance gigantesco, nos va a obligar a ponernos a trabajar en ese reglamento, pero es también una de las cosas que nos ha dejado el COVID, digamos, o sea, una mayor digitalización de los procesos, y eso incluye también de los diversos actos médicos, como uno de los cuales es la receta médica. Perfecto, ahora, una muy buena noticia. Sí, perdona, José Luis, pero no, eso no nos va a solucionar completamente el problema, porque tú vas a la farmacia y te van a averiguar el papelito impreso, sobre todo si es una receta retenida, por ejemplo. Entonces, el tema del repositorio, que es el repositorio único en el fondo,
ya a esta altura da como un poco lo mismo que lo maneje, si el sector público, cada prestador, en el fondo cada... Pero el problema es que mientras cuando tú necesitas realmente el papel en el fondo, porque cuando se modificó el reglamento en el fondo que te permitía, a ti, estamos saliéndonos del tema, pero es interesante. Cuando se modificó el decreto que te permitía a ti, con una receta electrónica, pedir que te trajeran online, o sea, comprar online, en el fondo, y tú tenías que tener impreso el papel cuando llegara la persona en la moto y te trajera, tampoco soluciona el problema. La idea es que tú puedas ir con tu celular y decirle, oiga, mira, tengo esto, tú tenga, no sé, un código de barra, o al sexo, algún sistema como un repositorio en el fondo que tú puedas comprobar que la receta es válida, que te puedan vender el medicamento con receta retenida. Sí. Más allá que la firma electrónica o no, digamos. No, estoy de acuerdo, y para no salir mucho del tema voy a ser muy breve, porque además tampoco puedo explayarme tanto en el tema, pero van a haber novedades interesantes. Yo estoy de acuerdo con el punto que hace Gabriela, pero es probable que en algún tiempo se anuncien novedades para salvar ese problema y tengamos una plena implementación de la receta médica electrónica ya sin papel. Yo soy optimista que eso va a ocurrir más temprano que tarde. No, es una muy buena noticia, sobre todo en el contexto de la transformación digital del Estado. Yo creo que aquí el Estado tiene que avanzar en esa línea. Pero bueno, hay varias preguntas. Yo les voy a pedir que seamos bien breves para que las podamos ver todas. Aquí Alejandra Filippi le pregunta, me imagino a Jorge, ¿qué proporción o porcentaje de pacientes del sistema público, más o menos, se han derivado del sistema privado hasta el momento? Y aquí una nueva pregunta, ¿existen diferencias en términos de letalidad de pacientes, se entienden que graves, del sector público ingresados en hospitales y aquellos que en definitiva terminaron hospitalizados en el sector privado? No sé si tú lo sabes, Jorge. Sí, no, voy a invocar mi... De oídas, al menos, de oídas. Soy solo un abogado, estas estadísticas epidemiológicas complejas no las manejo, no estaba preparado, pido disculpas, pero no las tengo. Perfecto. Pero sí quiero hacer un comentario en relación con eso. Tampoco tengo estadística. Yo creo que la experiencia nuestra, digamos, es que debe haber sido bien similar los pacientes del sector público, FONASA, digamos, y los pacientes ISAPRE, más o menos los que recibíamos nosotros. No tengo la exactitud, digamos, pero debe haber sido parecido. Pero lo que sí me gustaría destacar es que yo no sé en cuanto a letalidad, porque una cama crítica y un ventilador mecánico en el fondo usado por una persona que sabe usarlo bien debería ser más o menos lo mismo en cualquier parte, digamos. Tengo esa sensación mirándolo, no siendo médico, siendo un simple abogado, como dice Jorge. Perfecto. Acá hay otra pregunta de Claudio Leiva. Él dice, la intensidad con que se han ejecutado algunas medidas por parte de la autoridad sanitaria, justamente alude a la fijación de precio, a la disponibilidad de camas críticas, en plazos perentorios, nos acordamos de esos requerimientos del ministro. ¿Podría abrirse un capítulo judicial sobre la responsabilidad del Estado por actos lícitos? ¿La autoridad central conoce alguna posición de los organismos regulados sobre esta materia? Yo creo que el capítulo judicial respecto a responsabilidad del Estado está abierto. Claro. En cuanto a responsabilidad misma, quizás estamos pensando en indemnizaciones, no todavía, o no que nos hayan notificado. Pero sí hay que recordar que hemos sido recurridos a través de recursos de protección y recursos de amparo en más de 200 oportunidades. Eso te iba a preguntar, más de 200 oportunidades. Debemos estar en 210, 220 quizás. ¿Cómo le ha ido ahí, Jorge? ¿Cómo va la estadística? La estadística es muy buena. Creo que hemos ganado todos menos 1 o 2, que sabíamos de antemano que íbamos a perder. Uno incluso, para contextualizar, hubo un senador que presentó muchos recursos de protección a lo largo de distintas cortes de apelaciones del país, y uno de esos lo ganamos con costa. Que ha sido el único que hemos ganado con costa, cosa que me produjo una profunda satisfacción. Efectivamente, la mayoría de los recursos que nos han llegado hasta el momento han sido por
no hacer cosas, o sea, por omisiones. Por ¿ya? omisión. Pero ya nos están llegando algunos que son por medidas que hemos tomado. Okay. Y que los recurrentes entienden que los hemos privado básicamente de su derecho a la libertad de desplazamiento. Pero Perfecto. las Cortes siguen siendo bastante diferentes con las medidas de la autoridad sanitaria y han entendido que tenemos esas facultades para limitar algunas formas de desplazamiento de la manera en que lo hemos hecho. Así que Sí. la experiencia judicial hasta el momento ha sido tremendamente satisfactoria. Todavía nos deben quedar unos 50 fallos por salir. Con los 200 y tantos que ya llevemos recursos de protección, probablemente van a venir más en el tiempo, pero las Cortes han sido muy diferentes con el trabajo del Ejecutivo en ese sentido. Perfecto. Me imagino saliendo también que de eso, ¿sí? perdón, saliendo de eso, se va a tener que preparar para las acciones indemnizatorias. Eso. Ahí hay plazos de años para las acciones de responsabilidad del Estado, pero bueno, ahí se hace cargo el fisco. Ahí entrará el Consejo de Defensa del Estado. Después que yo. Claro. No, es un tema que tú no lo vas a ver. No, o sea, en el fondo estamos conscientes de que pueden existir. Yo creo que efectivamente el plazo que señalas tú de años es un plazo interesante porque, a ver, acá han habido pérdidas económicas a todo el mundo. El tema, en el caso de los regulados y regulados afectados directamente por las acciones, por las medidas del Ministerio, como pueden ser los prestadores privados, cabría preguntarse, o sea, ¿cuánta de esa pérdida económica ha sido producto de las medidas que ha dictado la autoridad sanitaria? ¿Y cuánta de esa pérdida económica ha sido por un tema que excede la capacidad de control del Estado? O sea, por caso fortuito, porque apareció un virus, digamos, que también es un tema que ha afectado a las clínicas. O sea, habría que preguntarse después la hipótesis, o sea, ok, se prohibieron las cirugías electivas. ¿Cuánta gente hubiese ido igual a hacerse cirugías electivas aunque no hubieran estado prohibidas? Por miedo a contagiarse, lo que fuera, por poner un ejemplo concreto. Claro. Efectivamente, un tema que va a venir y va a ser un tema bien interesante, pero yo creo que la responsabilidad del Estado por las pérdidas económicas es más bien bajita, diría yo, tirando pa' nula, pero veremos en el futuro. Oye, empalmo ahí con una pregunta de Alejandra Filippi, que habla un poco, y es cierto, en España actualmente están comenzando una pandemia judicial, y aquí una pregunta para que complementen. ¿Ustedes creen que esto va a ocurrir en Chile también tanto? Eso se lo planteo brevemente para cerrar a Jorge y a Gabriela, en que eventualmente incluso ustedes como prestadores privados puedan verse expuestos producto de tratamientos oncológicos, por ejemplo, que no pudieron llevar a cabo. Seguramente ahí tú algo te vas a proteger con la fuerza mayor, en fin, pero un poco en relación con esta pregunta de Alejandra. Jorge, ¿tú crees que viene la pandemia judicial? Sí, creo que la pandemia judicial ya empezó, digamos. Más los 200 recursos de protección que te mencioné, causas penales, 4, 5, 6, 10, ponte tú. Una acusación constitucional. Sí. Yo creo que esto se va a mantener este ritmo, digamos. Probablemente van a cambiar las temáticas. Puede ser que vengan juicios por responsabilidad, tanto responsabilidad del Estado como responsabilidad de los prestadores privados. Yo creo que son cosas que van a ocurrir. No creo que sea una cuestión inabarcable, pero nos gusta, o sea, este es un país que le gusta judicializar las cosas, y además, sobre todo teniendo un instrumento como el recurso de protección que te permite accionar de manera muy fácil, muy rápida y a bajo costo. Yo creo que ese va a seguir siendo el principal instrumento de judicialización de todos estos casos. En general, las acciones civiles comunes son un poquito más, son menos comunes, claro. Valga la contradicción, digamos, pero porque es más costoso litigar. Yo creo que vamos a seguir con bastante recursos de protección, pero como les decía, yo creo que estamos preparados. No sé cómo lo ve Gabriela desde su punto de vista. Yo creo que
hay un área que la posee algo cuando lee el comienzo que está abierta, digamos, y que va a estar abierta durante los años en que prescriban las acciones, en el fondo, y que en el fondo es la eventual responsabilidad, incluso más allá de los tratamientos que no hiciste porque no podías hacerlo, en el fondo, porque nosotros siempre tuvimos abiertos los centros, lo que pasa es que la gente no llegaba. Es la responsabilidad eventual que pudiera caber por los errores que involuntariamente se pueden haber cometido, ni siquiera tengo claro que lo puede haber, digamos, pero pudiera surgir el día de mañana que a un paciente que lo atendió un médico que llevaba, no sé, 4 días seguidos estoy a lo mejor exagerando, o no exagerando, digamos, sin dormir, o porque fue atendido por un especialista, por un médico que no era la especialista que se requería para el caso concreto, en el fondo. Y eso me refería un poco cuando hablaba de responsabilidades, que claro, cuando te obligan a duplicar la capacidad en el fondo y no tienes el personal adecuado porque no hay en el mercado un personal adecuado en el fondo y tienes que empezar a sortear los problemas con lo que tienes o con lo que puedes conseguirte, por muy bueno que sea, pero a lo mejor no especialista en eso, pueden sin duda generar responsabilidad en el futuro, o Perfecto. exigencias de responsabilidad, demanda de indemnización de perjuicios, por ejemplo. Acciones colectivas, en fin. Aquí hay una pregunta de Matías Larroulé. Él dice, este periodo ha llevado una serie de cambios excepcionales en el sistema de salud y en la interacción público-privada, como por ejemplo la implementación de la red de integración público-privado. ¿Qué reformas o cambios permanentes creen que requiere el sistema de salud desde un punto de vista institucional y en relación a esta interacción entre la salud pública y privada? ¿Aló? Su experiencia a propósito de la pandemia nos ha llevado a identificar problemas y la necesidad de cambios sobre los cuales antes no tenían conciencia. No sé, Jorge y Gabriela, eventualmente, breve, de manera que podamos abordar la otra que tenemos. Sí, no, es una gran pregunta que yo creo que da para un conversatorio completo. Bueno, el Ejecutivo ya ha mandado 2 proyectos de ley, uno para la reforma del seguro privado de salud y otro para la reforma del seguro público. Entonces, existen necesidades que se detectaron y que se han intentado modificar, y ahí estamos en la pelea en el Congreso. Pero efectivamente el mundo post-COVID va a ser distinto. Lo que mencionaba Gabriela respecto a la digitalización de algunos actos médicos, es una cuestión que vamos a tener que regular sin duda, digamos. Lo mismo en la receta médica electrónica, etcétera, etcétera. O sea, va a ser un mundo un poquito distinto y vamos a tener que adaptarnos, como todo el resto de la actividad humana, también desde el punto de vista de la salud, a eso. Pero sí, si algún día queremos hacer un conversatorio de reforma salud, encantado, nos invitan, conversamos los proyectos de ley que están y a esta altura, me gustaría agregar algo porque, Gabriela. Esto también lo hemos conversado con Jorge antes, pero a raíz precisamente de todos los cambios y de la nueva forma de hacer medicina en el fondo, probablemente habría mucha norma que adaptar en el fondo, porque decimos que nuestro código sanitario, eventualmente, independiente de las reformas que puede haber tenido, un código antiguo y está pensando en la consulta médica o en el laboratorio que se ubica en un lugar específico, y no está pensando, por ejemplo, en una toma de muestras móvil, como la que tuvimos nosotros para tomar exámenes de PCR, por ejemplo. Entonces, obviamente, las exigencias sanitarias de una y otra son distintas, entonces yo creo que habría que revisar una buena cantidad de normas en el fondo, que no las tengo todas así en la mente, digamos, pero sin duda hay varias. No, muy de acuerdo. Perfecto. Aquí hay una pregunta de Carolina Anguita, es una pregunta de corte más cuantitativo. ¿Ya? Vamos a las estadísticas. Nuestros videoauditores hoy día están bien preocupados de los números, y ella consulta cuál es el porcentaje aproximado en términos numéricos que el sistema de salud perdió monetariamente debido a la suspensión de cirugías, poca demanda respecto a consultas, etcétera, tanto en el sistema público como privado. ¿Fue una pérdida masiva? ¿Hay un déficit actualmente? Eso te lo preguntaría, Jorge, y después a Gabriela del punto de vista más bien privado. ¿Ustedes han evaluado esto? ¿Hay valoraciones?
Sí, no, yo no sé si alguien sabe esa respuesta. O sea, yo creo que va a requerir un estudio súper exhaustivo respecto al cuál va a ser el costo de la pandemia en el sector salud. No, yo no conozco un informe al respecto, yo creo que va a faltar un tiempo para tener un estudio comprensivo sobre el tema. Pero mi tincada es que sí, o sea, se ha perdido mucha plata con todo esto. Perfecto. Gabriela, no sé si tú tienes alguna Nosotros idea. no tengo tan claro que tengamos, esté cuantificado, digamos, en la industria, pero sin duda hay una pérdida importante. Pero quizá lo más preocupante, más allá que la pérdida monetaria, digamos, es que durante todos estos meses las personas se han dejado atender. Y yo creo que ahí hay una pérdida relevante en el estado de salud de la población en general. Y ahí hay un tema, porque además acuérdense que estuvo, como les mencioné yo, estuvieron suspendidas las garantías GES. Sí. Entonces, y estamos hablando de enfermedades graves, de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, o algunos tipos de cáncer que pueden ir avanzando a lo largo de los meses, o personas que se dejaron estar con sus controles durante todo este tiempo. Entonces, yo creo que ahí va a haber un costo, más allá de la pérdida que pudo existir, un costo que se va a tener que asumir porque muchas personas van a empezar ahora a ponerse al día. Claro. Y quizás tarde. Perfecto. No, yo creo que es un tremendo tema. Seguramente aquí vamos a recurrir a los economistas, pero más de algún informe vamos a tener, tanto del sector público como del sector privado. Aquí hay un tema bien interesante que dice relación con el rol que tendrá la mediación en salud, tanto en el sector público como privado. ¿Ayudaría, a juicio de ustedes, a evitar o a más bien abordar la judicialización post-COVID? Yo sé que es un tema que a Gabriela le encanta y me imagino que Jorge también ha tenido oportunidad de verlo. ¿Cómo ven ustedes la mediación? ¿Quieres partir tú, Jorge? Parto yo. No, dale tú, si tú eres el experto en el tema. A ver, como decía José Luis, a mí en general es un tema que me resulta muy atractivo, digamos, por lo tanto soy muy pro mediación. Nosotros tenemos, como ustedes deben saber, mediación obligatoria prejudicial en el fondo, antes como requisito habilitante para demandar. Yo creo que sin duda la mediación ayuda. Ahora, tengo la impresión que puede ser que sean más útiles en el sector público que en el sector privado. ¿Por qué razón creo esto? Porque cuando ya se llega a la solicitud de mediación, muchas veces ya han fracasado las conversaciones internas. Entonces es muy difícil, es raro, digamos, por lo menos la experiencia que tengo yo, que lleguemos a acuerdo con solicitud de mediación. Habitualmente, cuando es un caso en el que llegamos a un acuerdo antes. Entonces, yo sí creo firmemente en la mediación, de eso no tengo ninguna duda. No estoy segura, y alguna vez vi las estadísticas del sector público que tenía mucho más efecto que en el sector privado. Pero, o sea, puede ser, pero como nosotros además como institución estamos siempre dispuestos a conversar, en el fondo puede ser que la experiencia nuestra sea un poco distinta, porque habitualmente cuando ya llegan a mediación es porque no hemos llegado a un acuerdo, digamos. Ok. Sí, yo creo que en nuestro caso, bueno, nosotros como entregamos el sector público de salud atención a 3/4 de la población, efectivamente el volumen puede ser algo importante y efectivamente quizás si es que ocurre que viene esta pandemia de la judicialización por responsabilidad del Estado en materia sanitaria, tengamos una motivación extra para llegar a acuerdo en las mediaciones. O por el volumen de carga, o por el otro lado, quizás también los accionantes, digamos, tengan una motivación extra, dado que si se sobrecarga el sistema judicial, es quizás tener un mal acuerdo con X monto hoy versus una buena sentencia eventual de aquí a 8 años, quizás un poquito más, digamos. Entonces, yo creo que va a tener un impacto,
no sabría cuantificar todavía dónde están puestos los incentivos más fuertes, pero sí va a ser interesante analizar cómo va evolucionando esa experiencia. Perfecto. Acá tenemos la última pregunta ya, para ir cerrando, de Claudio Leiva, me imagino que está más enfocada a Jorge, respecto de si tú sabes si es que hay alguna posición o se ha estado discutiendo en alguna de las tantas mesas que hoy día están funcionando respecto de la obligatoriedad de la salud, al menos para, de la vacuna, al menos para ciertos grupos de riesgo cuando surja esta vacuna. Es una pregunta bien interesante, para la cual yo creo que todavía no hay respuesta porque hay varias variables que todavía tienen que zanjarse. La primera es la disponibilidad de la vacuna, es decir, cuántas dosis vamos a poder acceder, ¿ya? Porque eso es algo que no es claro. De hecho, todavía no hay ninguna vacuna aprobada y no se puede hacer obligatorio algo que no se va a poder cumplir. Y en segundo lugar es cuál es la característica que va a tener la vacuna, ¿ya? Su característica sobre todo en cuanto a cuánta inmunidad va a ser capaz de generar. Yo tiendo a pensar que esto en un mundo bueno debiese comportarse de una forma muy similar a cómo funciona hoy día la vacunación contra la influenza, ¿ya? Con grupos de riesgo bastante similares y con la misma obligatoriedad que tiene hoy día la vacunación para la influenza. Que en el fondo, bueno, recordar que por ley el ministro de Salud, perdón, el presidente de la República puede determinar vacunación obligatoria para enfermedades específicas y yo creo que acá, si es que se cumple lo normal, digamos, que es que tengamos algunas vacunas que se comporten de manera similar a cómo se comporta la vacuna de influenza, debemos tener un comportamiento similar a ese. Pero yo creo que todavía es apresurado para tener una respuesta concluyente sin saber las características de la vacuna ni cuánta accesibilidad vamos a tener a ella. Perfecto. Bueno, como ustedes se dan cuenta, hay mucho interés por el tema. Este ha sido efectivamente un conversatorio por el ritmo de las preguntas, mucha inquietud, mucho interés. Aprovechamos de saludar a varios profesores que veo acá conectados, veo también gente del mundo médico, gente del mundo profesional, en fin. Así que, bueno, no me queda más que agradecerles el tiempo que tuvieron hoy día de acompañarnos, y esto no cabe sino confirmar la relevancia que tienen y cada vez más los aspectos sanitarios, ¿ya? El COVID llegó y va a estar con nosotros seguramente mucho tiempo, y esto va a generar tremendos desafíos y nos va a forzar a discusiones, especialmente desde el punto de vista legal, ¿ya? Por lo tanto, les agradezco enormemente y, por cierto, a todos los que se conectaron hoy día y a la activa participación que tuvieron, insisto, en este coloquio. Así que muchas gracias. Estaremos viendo en otras oportunidades, con otras actividades y con otra versión del ciclo de conversaciones con el regulador, y estaremos con otro regulador y ahí les estaremos informando con la